Dios los bendiga. En este estudio vamos a analizar el pronto surgimiento de la bestia. Vamos a analizar de manera bíblica el libro de Daniel capítulo 2, capítulo 4, capítulo 7 y capítulo 8. Y voy a analizarlo de una manera sencilla, pero al mismo tiempo dándole el enfoque escatológico a lo que es este estudio, porque el propósito es que cada persona que vea este video comprenda las escrituras, no importando su tiempo como cristiano, no importando su conocimiento en la Biblia. Y es más, si hay personas que comparten este video a familiares o amigos que no son creyentes, que no son cristianos, también ellos puedan llegar a comprender este estudio, porque este estudio está referido a nuestros tiempos y es muy, pero muy importante. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque sé de que tú tienes el control, Señor, de este tiempo. Sé que tú tienes el control de este estudio, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, de que tú puedas guiarnos, Señor, a través de ese estudio, que puedas darnos entendimiento, Señor, para comprender tu palabra, para comprender las escrituras, Señor. Permítenos, Señor, comprender la profundidad de estas profecías. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a empezar con el capítulo 2 de Daniel. No lo voy a leer, sino que voy a hacer un resumen verbal de lo que dice el capítulo 2 para ahorrar tiempo. En el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un sueño, y en este sueño tiene una visión en donde ve una estatua similar a la que estamos viendo allí en la imagen, que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro, terminando al final con los pies, que era una mezcla de hierro con barro. En esta visión ve también el rey Nabucodonosor como una piedra que es cortada sin intervención humana cae a los pies de esta estatua y la derrumba. El rey Nabucodonosor quiere la interpretación de este sueño y llama a los hechiceros, llama a los encantadores, a los magos, a los caldeos, para que le declaren el sueño y también la interpretación. Es decir, de que el rey Nabucodonosor no les iba a decir cuál era el sueño. Ellos mismos tenían que decirle cuál era el sueño que él había soñado y también la interpretación. Esto obviamente era imposible para los sabios de Babilonia, y el rey Nabucodonosor decreta la muerte de todos los sabios en Babilonia. Entonces Daniel, al enterarse de esto, le dice a sus amigos de que intercedan junto con él a Dios, para que sea Dios quien le revele el asunto y también la interpretación. Dios le revela el sueño a Daniel y también la interpretación del sueño. Y la interpretación de este sueño está vinculado a los imperios que iban a pasar en el tiempo desde la cabeza de oro, que representa al rey Nabucodonosor, hasta el final de los tiempos, hasta los días finales, que representa los pies. El oro, la cabeza de oro, representa el imperio babilónico. He colocado el imperio babilónico el año 605 a.C. hasta el 562 a.C. No todo el imperio babilónico, sino solamente ese tiempo, porque en ese tiempo reinó el rey Nabucodonosor. Y está referido específicamente al rey Nabucodonosor, no a todo el imperio babilónico. Aquí está la base bíblica en Daniel 2:38, cuando Daniel interpreta el sueño y le dice: y cualquier lugar en el que habiten los hombres, las aves del cielo y los animales del campo, Él lo ha entregado en tus manos para que ejerzas dominio sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Eso es lo que le dice Daniel al rey Nabucodonosor. Entonces la Biblia nos está mostrando de que la cabeza de oro es Nabucodonosor. Eso está bíblicamente claro, allí no se necesita de más interpretación. Ahora vamos a pasar al capítulo 4 de Daniel. En el capítulo 4 de Daniel, el rey Nabucodonosor tiene otra visión, y esta vez tiene la visión de un árbol, de un gran árbol, cuya copa llegaba hasta el cielo. Y vamos a leerlo directamente, aquí lo tengo. En Daniel capítulo 4, a partir del verso 10, dice: y las visiones de mi mente, está hablando Nabucodonosor, que vi estando en mi cama, fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo, y era visible desde los confines de la tierra.
su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo, las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente, que vi estando en mi cama, he aquí un vigilante, un santo, descendió del cielo, clamando fuertemente, dijo así: derribad el árbol, cortad sus ramas, arrancad su follaje, desparramad su fruto. Huyan las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Pero dejad en tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón de hombre y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esa es la visión que tuvo el rey Nabucodonosor, y en los versos 15 y 16 hay 2 figuras escatológicas muy importantes. En el verso 15 dice que este árbol va a ser cortado y que iba a quedar el tocón, solamente el tronco de donde se cortó hacia sus raíces, que está debajo de la tierra, y este tocón con las raíces iba a estar cercado con ataduras de hierro y bronce. En otras versiones dice que iba a estar puesto en un cerco de hierro y de bronce. Esto simboliza de que este tronco iba a crecer nuevamente. Y esto lo vemos en la estatua. La estatua tiene una parte de hierro, que son las piernas, y llega hasta los pies, y el bronce, que es antes del hierro, que era la parte del vientre y los muslos. Entonces, el capítulo 4 de Daniel está relacionado también con la estatua. Y al final, en el verso 16, hay una figura escatológica del anticristo. Dice: sea cambiado su corazón de hombre y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, es decir, 7 años, el tiempo de la tribulación y gran tribulación, cuando este hombre, el hijo de perdición, se encuentre ya en la tierra, en el tiempo de la tribulación. En el capítulo 4, verso 22, Daniel le da la interpretación del sueño a Nabucodonosor y le dice: tú mismo eres ese árbol, oh rey, que has crecido y te has hecho fuerte, y tu grandeza ha alcanzado hasta el Chamaín, y tu dominio se ha extendido hasta los confines de Ara. Chamaín significa cielo y Ara significa tierra. Entonces la Biblia aquí también nos da una interpretación directa de quién es el árbol. Una vez más, es Nabucodonosor. Luego, en el verso 25 de este mismo capítulo 4 de Daniel, dice: serás echado de entre los hombres. Es parte de la interpretación que le da Daniel a Nabucodonosor. Dice: serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como al ganado, y serás empapado con el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Y esta visión se cumplió tal como la interpretó Daniel. En los versículos 28 y 33 dice: todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado, y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las de las aves. Continúa el verso 34-37 y dice: pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación.
y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. En ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4 hemos visto la interpretación de los sueños. En el capítulo 2, la cabeza de oro de la estatua representa a Nabucodonosor, así también el árbol en el capítulo 4. En Daniel 7, Daniel ahora tiene una visión, ya no Nabucodonosor sino Daniel, y tiene una visión de 4 bestias. La primera bestia era como un león con alas de águila. La segunda bestia era un oso con 3 costillas en sus fauces. La tercera bestia era un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y la cuarta bestia era un ser terrible como nunca antes había visto Daniel, indescriptible pero al mismo tiempo fuerte, y desmenuzaba todo. Estas 4 bestias que vio Daniel representan 4 reinos o 4 imperios que van a acontecer en la historia desde el tiempo de Daniel hasta los días finales. ¿Y cuáles son estos reinos? Ahora vamos a analizar las 4 bestias en relación con los 2 sueños de Nabucodonosor, y cómo tanto la estatua, el árbol y las 4 bestias están estrechamente ligadas y representan la historia de los imperios que han venido desde Babilonia hasta el fin de los días, y cómo cada uno de ellos se va entrelazando en la historia. Y vamos a ver en este estudio la secuencia de cómo la bestia ha ido bajando desde la cabeza, que es Babilonia, hacia los pies, que son los días finales. Vamos a analizarlo uno a uno ahora mismo. Como hemos visto, el oro, la cabeza de oro, representa el imperio babilónico. En Daniel 7, en relación a la visión de la primera bestia, dice, el verso 2, habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera era como un león, y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. La primera bestia, que fue un león con 2 alas de águila, representan a Nabucodonosor, al imperio babilónico. Dice en el verso 4, que está subrayado, dice, sus alas le fueron arrancadas. Las alas simbolizan el poderío y la extensión del reino de Nabucodonosor. Cuando se le arrancan las alas fue cuando se le arrancó el reino, que era la visión que vio Nabucodonosor en el árbol, que el árbol fue cortado. De la misma manera fue arrancada las alas, que simboliza su imperio, y fue levantado del suelo. Este león, esta bestia, fue levantada del suelo y puesta en 2 pies. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor, como hemos visto, se convirtió como en una bestia por 7 años, y luego fue levantado del suelo y puesto sobre 2 pies, como un hombre, porque recobró la razón, y le fue dado corazón de hombre, un corazón que reconocía a Dios, ya no una bestia. Entonces claramente, la primera bestia, que es el león con las alas de águila, representan a Nabucodonosor. Y no es casualidad de que en el imperio babilónico hayan esculturas y estatuas como las que ven en la imagen, de seres alados, leones con alas y con cabeza humana. En este caso, esta estatua tiene garras. Hay otras estatuas que tienen pezuñas. Yo no voy a tocar ese tema de los animales híbridos, que son considerados mitología, y entiéndase mitología entre comillas. Ya más adelante daré un estudio sobre estos seres y sobre la mitología griega. Entiéndase también mitología griega en comillas. Pero eso es otro estudio aparte. Lo importante aquí es de que estas esculturas formaban parte también de Babilonia.
Y después de lo que he hablado sobre el león en relación a Nabucodonosor, no cabe duda de que la primera bestia que vio Daniel en visión se trata de Nabucodonosor. Entonces nos encontramos con esto de aquí. En Daniel 2, Nabucodonosor representa la cabeza de oro de la estatua. En Daniel 4 representa al árbol que fue cortado y se le puso un cerco de bronce y de hierro. No olviden eso de allí, aunque no está en la imagen, pero no olviden ese detalle, que el tocón, que es esta parte de acá, el tocón y sus raíces que están dentro tenían un cerco alrededor de hierro y de bronce. El hecho de que esté el tocón con las raíces simbolizaba de que esto iba a emerger después, porque fue lo que sucedió, le restauraron el reino. Pero eso también tiene una figura escatológica al final de los tiempos, que el imperio babilónico va a emerger después cercado con hierro y bronce, que es parte de la estatua también. Eso lo vamos a ver en el transcurso del estudio, que el imperio babilónico espiritualmente, no el de Nabucodonosor, sino espiritualmente, Babilonia va a emerger después. Por eso en Apocalipsis 18 dice: ha caído Babilonia la grande y se ha convertido en morada de demonios. En lo espiritual esto va a suceder también, es una figura escatológica y sobre todo está cercado con un cerco de hierro y bronce, porque dentro de la estatua, aunque es parte de la cabeza, va a estar infiltrado este espíritu de la bestia a través de la estatua, a través del bronce y a través del hierro para llegar al final de los tiempos. Y eso es muy interesante, por eso la Biblia te da el detalle de que está cercado con hierro y bronce. Esos detalles no están por demás. Tienen una importancia escatológica que vamos a desarrollar más adelante. Y en el capítulo 7, como hemos visto, el león también representa a Nabucodonosor. Y ahora vamos a verlo en una línea de tiempo, y conforme vayamos estudiando vamos a ir regresando a la línea de tiempo para ir viendo cómo se va armando esta estatua, la cabeza de oro, y qué imperios representa cada parte de la estatua a lo largo del tiempo hasta el final de los días. Así que vamos a ver en la línea de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 todo lo que va a acontecer. Como hemos visto, el primer imperio es el imperio babilónico, que representa la cabeza de oro. La cabeza de oro está representada por el imperio babilónico, y la primera bestia que vio Daniel en Daniel 7 es Nabucodonosor. Hasta ahí estamos claros con la cabeza. Ahora vamos a pasar a la segunda bestia que vio Daniel en Daniel 7. El pecho y los brazos de plata simbolizan al imperio medo-persa. En Daniel 7:5, la versión Peshitta dice: la segunda bestia era como un oso, y se paró a un lado, y traía 3 costillas en sus fauces, entre sus dientes, y se le dijo así: levántate, devora mucha carne. Esta segunda bestia representa al imperio medo-persa, que extendería su dominio a lo largo del Medio Oriente, siendo su capital Ecbatana, la actual ciudad de Hamadán, situada en Irán. El imperio medo-persa surge en el 539 a.C., eso fue 23 años después del reinado de Nabucodonosor sobre el imperio babilónico, cumpliéndose lo que le dijo el Señor a Nabucodonosor por medio de Daniel, en Daniel 2:39, que dice: sin embargo, después de ti surgirá otro reino inferior al tuyo. Las 3 costillas en sus fauces simbolizan las conquistas que tuvo el imperio medo-persa sobre Libia, Egipto y Babilonia, porque el imperio medo-persa prevaleció sobre el imperio babilónico. Sin embargo, el imperio medo-persa era inferior al imperio babilónico. Y esto de aquí lo entiende Daniel 2 años después con otra visión que tiene, que es la visión que corresponde a Daniel capítulo 8. Así que por ahora vamos a ir viendo la línea de tiempo que se está aquí. Tenemos la segunda bestia de Daniel 7, que es el oso, que representa el imperio medo-persa y que representa en la estatua el pecho y los brazos de plata. Ahora vamos a ver Daniel 8, para ir conforme a lo que es la línea de tiempo. En Daniel 8, Daniel tiene otra visión y la vamos a leer directamente en la palabra de Dios. Daniel 8, del verso 3 y 4, dice: alcé los ojos y miré, este es Daniel hablando, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después.
Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. En Daniel 8:20, el arcángel Gabriel le da la interpretación de la visión a Daniel y le dice: el carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Entonces aquí una vez más no hay lugar a dudas, la interpretación es clara, es bíblica. El carnero con los dos cuernos representan a los reyes de Media y de Persia. Les quiero decir algo en este momento muy importante, y va a ser muy importante para cuando estudien la Biblia. Cada vez que se habla de bestia en un trasfondo escatológico, se está refiriendo a reinos, se está refiriendo a imperios, se está refiriendo incluso a un país, a un lugar soberano que tiene una cabeza que es un gobernante, sea un rey o sea un presidente. Pero la bestia en sí simboliza un imperio o un reino o un gobierno. Los cuernos en la palabra de Dios simbolizan una posición de poder ejercida por un ser humano. En este caso nos está dejando clara la Biblia de que el carnero es el imperio medo-persa y que los cuernos son los reyes de Media y de Persia. Ahora estamos armando más claramente la línea de tiempo y estamos viendo de que el imperio medo-persa en Daniel 7 era representado como un oso con las 3 costillas en las fauces, mientras que en Daniel 8 era representado por un carnero con 2 cuernos, uno de ellos más grande que el otro. El siguiente imperio, que representa al vientre y los muslos de bronce en la estatua de Daniel 2, es el imperio griego. En Daniel 8, 4, 5 dice: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 8, del verso 6 al 8. Entonces aquí vemos esa pelea entre el macho cabrío y el carnero que representaba al imperio medo-persa, es atacado luego por otro imperio que era representado por un macho cabrío. Este macho cabrío representa a su vez el vientre y los muslos de bronce de la estatua de Daniel 2. Y algo muy interesante también es de que la cuarta bestia tenía dientes de hierro y garras de bronce. Eso lo vamos a ver después. Ahora, esta es la interpretación. En la Biblia Tanakh, Daniel 8, 21 y 22 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Y el cuerno que fue quebrado y que otros 4 salieron en su lugar, significa que de su nación se levantarán 4 reyes, aunque no lo harán por su propia fuerza. Aquí una vez más no hay lugar a dudas, la Biblia está interpretando ella misma lo que significa la profecía. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Ahora vamos a ver quién es ese rey. Ese rey que es representado por el cuerno grande entre sus ojos es, en la historia, Alejandro Magno. Alejandro Magno es el cuerno grande que vence al imperio medo-persa en el año 330 a.C. Esto está en la historia. Lo interesante es que la Biblia lo estaba narrando desde mucho antes. Desde el tiempo del imperio babilónico estaba narrando todo lo que iba a acontecer en la historia. Y todo se estaba cumpliendo tal y como lo había profetizado Dios por medio de las visiones que le dio a Nabucodonosor y a Daniel en el tiempo del imperio babilónico.
Alejandro Magno fue faraón de Egipto, fue rey de Macedonia, fue hegemón de Grecia y gran rey de Media y Persia. Tuvo esos 4 títulos. Luego de su muerte en el año 323 a.C., a la edad de 33 años, murió presuntamente por alcoholismo. Nace de su vasto imperio 4 reinos que no tuvieron su fuerza ni poder. En la versión Tanakh, como hemos visto hace un momento, al final dice: significa que de su nación se levantarán 4 reyes, aunque no lo harán por su propia fuerza. ¿Por qué no lo harán por su propia fuerza? Porque Alejandro Magno era un conquistador, pero cuando él muere, a la edad de 33 años, él no tenía hijos para dejar como heredero de su vasto imperio, el imperio griego, y 4 de sus principales generales se reparten el imperio de Alejandro Magno. Y esos son los 4 cuernos. Por eso dice la Biblia en la versión Tanakh, dice que de su nación se levantarán 4 reyes. Son estos 4 generales que luego se hacen reyes, aunque no lo harán por su propia fuerza, es decir, ellos no conquistaron, ellos heredaron de Alejandro Magno los reinos que tuvieron después. La tercera bestia de Daniel 7 es un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Dice: después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Las alas de esta bestia representan la grandeza de su imperio. Así como las alas de la primera bestia, del león, que tenía alas de águila y le fueron arrancadas, simbolizaba que el reino de Nabucodonosor fue arrancado por un tiempo, que fueron los 7 años que fue como una bestia Nabucodonosor. Esas alas simbolizan la grandeza del imperio. En este caso, en la tercera bestia, hay 4 alas, porque el imperio de Alejandro Magno fue inmenso, fue el mayor conquistador de la historia. Y está representado por 4 alas, creo yo, por los 4 títulos que tuvo, que hemos visto hace un momento, y voy a retroceder para leer lo que está. Fue faraón de Egipto 1, rey de Macedonia 2, hegemón de Grecia 3 y gran rey de Media y Persia 4. Esos 4 títulos representaban su expansión de gobierno, que está representado en las 4 alas. Las 4 cabezas representan los 4 cuernos que salieron después de él, que son los 4 generales que heredaron su imperio. Y dice la Biblia, al final del verso 6, que está en blanco aquí, dice: y le fue dado dominio. A esta bestia le fue dado dominio. El imperio griego fue el imperio que más se expandió por manos de Alejandro Magno. Es por eso que a esta bestia la Biblia había profetizado desde el tiempo de Babilonia de que esta bestia tendría un dominio inmenso. Se le había dado ese dominio. Entonces en la línea de tiempo tenemos el imperio griego, que simboliza al vientre y los muslos de bronce, el leopardo de Daniel 7, que simboliza el imperio griego como hemos visto, y también tenemos al macho cabrío de Daniel 8. Todo esto simboliza el imperio griego, y el cuerno que tenía el macho cabrío simboliza a Alejandro Magno. Ahora vamos a analizar estos 4 reyes. Por medio de estos reyes se llega a formar el imperio romano. Entonces aquí vemos al macho cabrío, que después de que el cuerno grande se quebró, que simboliza la muerte de Alejandro Magno, salieron 4 cuernos, que son los 4 generales. Y esto da lugar luego, con el tiempo, al imperio romano. Vamos a ver el imperio romano y después vamos a analizar sobre estos 4 cuernos y cómo llegó a formarse el imperio romano a través de ellos. El imperio romano, he puesto el año 168 a.C. al 476 después de Cristo, pero en realidad el imperio romano surge como imperio en el 27 a.C. Antes de eso, desde el año 168 a.C., era la República Romana. Las piernas de hierro representan al imperio romano, que se dividió en el imperio romano de Oriente, también llamado el imperio bizantino, con capital en Constantinopla, y el imperio romano de Occidente, con capital en Estambul, actualmente Turquía. En el año 476 después de Cristo, el imperio romano de Occidente desaparece. Por esta razón es manifestado con las 2 piernas de hierro. Cada pierna simboliza el imperio romano de Oriente y de Occidente, y a su vez denotaría también su larga duración.
representa la cuarta bestia de Daniel 7:7 que se extiende hasta los pies de la estatua. Y esto es importante porque los pies de la estatua ya representan los días finales. Así que esa bestia se extiende hasta el final de los días. Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí tenemos la línea de tiempo hasta el momento, como estamos analizándolo. El cuarto imperio es el imperio romano, que representa las piernas de hierro en la estatua de Daniel 2, y vemos también que representa a la bestia de Daniel 7:7, y que a su vez se encuentra en Daniel 8, porque de los 4 cuernos surge un cuerno pequeño, que va a gobernar sobre todos. Entonces, hasta allí tenemos la línea de tiempo, y vamos a ver para cuándo es la visión que vio Daniel. Aquí tenemos la Biblia Tanakh, es una fotografía de mi Biblia. En Daniel 8, del verso 17 al 21 dice: y él se me acercó hasta donde estaba, y ya una vez junto a mí tuve temor, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y mientras él me hablaba, caí en profundo sueño con mi rostro hacia el suelo, pero él me tocó y me puso en pie, y me dijo: he aquí, te voy a explicar lo que acontecerá al fin de la ira, porque se refiere al tiempo final señalado. Entonces, en estos versículos que he subrayado en amarillo, nos está diciendo claramente de que por 3 veces nos está diciendo que es para el tiempo final. Sobre el carnero y el macho cabrío tenía una interpretación que llegaría hasta los últimos tiempos. No necesariamente todo se cumplió en el pasado, sino que esto iba a terminar, la profecía se iba a terminar de cumplir al final de los tiempos. En el verso 26 dice: y la visión de las tardes y mañanas que se ha dicho es verídica. Conserva en secreto esta visión, porque es para muchos días. Yo, Daniel, temblé y quedé enfermo por varios días. Luego me levanté y atendí los asuntos del rey, pero estaba espantado por la visión, y no había quien la entendiera. 26 al 27 en la versión Tanakh. Ahora vamos a ver los 4 cuernos. Cuando Alejandro Magno muere, como habíamos visto, surgen 4 generales que van a tomar el poder, y estos 4 generales eran representados por los 4 cuernos que vio el profeta Daniel. Cuando el cuerno grande se rompe, surgen 4 en su lugar. Ok, vamos a hablar ahora un poco sobre estos 4 cuernos. Estas 4 personas que están en amarillo, Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco, son los 4 generales que heredaron el imperio de Alejandro Magno, y cada uno se repartió las tierras tal como está allí. Y me quiero centrar específicamente en Ptolomeo, para hacernos breve y ser directos. Ptolomeo recibe Egipto, Tierra Santa, actual Israel, y parte de Siria. Es de Ptolomeo, que fue un general de Alejandro Magno, perteneciente al imperio griego. De su descendencia de él se va formando el imperio romano. Vamos a entrar en contexto con estos versículos. En Daniel 8:9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Dice de que de estos 4 va a salir uno que se va a extender. En la versión Tanakh, a diferencia de la versión de las Américas, no dice y hacia la tierra hermosa, simplemente dice: de uno de ellos salió uno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente. Listo, ahí se acaba el versículo. La Tanakh es una Biblia que tiene una traducción directa de los manuscritos antiguos originales al español directo. Y en este caso, no está hablando necesariamente de la tierra hermosa, no está hablando necesariamente de Israel, pero se entiende que cuando dice que se expande hacia el oriente, como lo dice aquí, está tomando a Israel, muy probablemente. Respecto al cuerno pequeño, este cuerno va a surgir en los tiempos finales. Así que vamos a analizar poco a poco cómo se va generando el imperio romano.
Esta imagen muestra el árbol genealógico en parte de Ptolomeo. El Ptolomeo que vemos, que fue el general aquí, ese es Ptolomeo I o Ptolomeo I. Aquí estamos a partir de Ptolomeo V y vemos que se casa con Cleopatra, la reina de Egipto, y sale Ptolomeo VI y Cleopatra II, hermanos, que entre ellos se casan y nace Cleopatra III, que se casa con su tío y nace Cleopatra, Selene de Siria, y Ptolomeo IX. Entre ambos hermanos se casan y nace Berenice, quien a su vez se casa con su tío Ptolomeo X y nace Cleopatra V. Luego el Ptolomeo IX de aquí tiene un hijo que era el Ptolomeo XII, y de Ptolomeo XII con una madre desconocida nace Cleopatra VII. Esta Cleopatra VII es muy importante, pero aquí estamos viendo de que de la descendencia de Ptolomeo hubo muchos incestos, no necesariamente por motivos pasionales, sino por conservar el poder. Y estamos viendo de que tiene hambre por poder, tanto así de que hay matrimonios incestuosos en sus generaciones. En ese tiempo la descendencia de Ptolomeo había expandido sus tierras y estaba conquistando, y por tanto se había expandido tremendamente. Ahora, ¿qué sucede con esta Cleopatra VII? Aquí ya es un árbol genealógico un poquito más directo desde Ptolomeo I, pero estamos refiriendo ahorita a Cleopatra VII. Cleopatra VII se casa con Julio César, de donde nace Ptolomeo XV. Esta línea de Ptolomeo es lo que pertenecería a la herencia de Ptolomeo, el Ptolomeo I, por parte de Alejandro Magno, quien era el imperio griego. Las tierras que conquistaron ellos después fue parte de la herencia que le dio Alejandro Magno, y luego se une a Julio César. Julio César era un republicano romano. En ese tiempo no era imperio romano, sino que era república romana. Y al unirse con Cleopatra, quien era reina de Egipto, se estaba expandiendo el reino de ambos. Entonces vamos a leer un poco de historia. Cuando Julio César se casa con Cleopatra VII, la República Romana se expande territorialmente. De esta unión matrimonial nace Ptolomeo XV, conocido como Cesarión, a quien Julio César no quiso reconocer. Posteriormente, Cesarión fue nombrado rey de reyes y luego de la muerte de su madre es asesinado. Curiosamente es llamado rey de reyes, un título que solamente le pertenece a Dios. Este hombre, llamado Ptolomeo XV, es asesinado, presuntamente por Octavio, el hijo adoptivo de Julio César. Luego de la muerte de Cleopatra VII, Egipto llega a ser provincia de Roma, se anexa con Roma y está bajo el dominio de Octavio, quien inicia la implantación del sistema político imperial, dejando Roma de ser república para convertirse en imperio romano. Siendo Octavio el primer emperador, el Senado le concede el título de Augusto, llamándose César Augusto. Cabe señalar también de que Julio César era el tío abuelo de Octavio. Entonces, la fusión desde Ptolomeo, que venía de Carlos Magno, de sus generales de Carlos Magno, se forma el Imperio Romano, porque con Cleopatra, quien era una de sus descendientes, se fusiona territorialmente con Julio César, y al unirse los dos, cuando Octavio toma el poder, hace que ambos reinos se conviertan en el Imperio Romano. Los pies de barro y hierro, eso pertenece al siglo XXI. Dice la Biblia en Daniel 2, capítulo 41-43, y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente, y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. Entonces en el imperio de barro y hierro encontramos parte de hierro, parte de lo que era el imperio romano. El hierro simboliza la dureza del imperio, la mano dura para gobernar. En el imperio romano conocemos la etapa de la Santa Inquisición, conocemos lo que sería en la historia del Coliseo Romano, y sobre todo en la Santa Inquisición, que era una manera de manipular la fe,
Se buscaba torturar a las personas si en caso no renunciaban a su fe, algo que va a suceder en los tiempos finales. Y eso estaba dentro del Imperio Romano, cómo se fue inmiscuyendo en la política y cómo se fue infiltrando también en la fe de las personas. Pero no es el Vaticano quien surgiría después. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando dice parte de hierro en el versículo 41, se refiere de que este nuevo imperio va a tener la dureza misma que tuvo el Imperio Romano. Cuando habla en el verso 42, los dedos de los pies serán parte de hierro, simboliza de que una parte, como dice la Biblia, será fuerte, mientras que la otra parte, que es la parte de barro, será frágil. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora estamos presentando de manera general lo que sería el último imperio. Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, en la línea de tiempo estamos viendo de que la bestia continúa en lo que serían los pies, porque en los pies hay parte de hierro. Por eso es que aquí he puesto una imagen que pasa entre los dos, porque hay una parte de la dureza de Roma que se va a encontrar en el imperio de la bestia. Pero además esta bestia tiene 10 cuernos. Los cuernos, como hemos visto hace un momento, simbolizan un gobernante. Es decir, que esta bestia al final del tiempo tendrá 10 gobernantes, porque tiene 10 cuernos. Y de estos cuernos surge otro cuerno. ¿Quiénes son los 10 cuernos? Eso lo vamos a ver en la segunda parte de ese estudio. Por ahora tenemos la base de las profecías de Daniel 2, 7 y 8. En la segunda parte analizaremos quiénes son estos cuernos y cuáles son los planes de estos cuernos, de estos gobernantes, para el futuro muy cercano que nos espera. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que seas tú, Señor, trayendo más entendimiento de tu palabra, Señor, de que ese conocimiento quede en nosotros, Señor, y que seamos conscientes de tu pronta venida. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.